Hola, ¿qué tal, camaradas? Mucho gusto en saludarles nuevamente. Nosotros somos la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE, en este programa que se llama Prolet Cool. Y tenemos al camarada Miguel Ábrica, Saludos, camaradas, saludos. al camarada Iván desde Portland, en Oregon. Saludos a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la primera parte, o bueno, las 10 primeras preguntas de una obra de Friedrich Engels que se llama Principios del Comunismo. La obra de Principios del Comunismo, bueno, es una serie de preguntas que plantea Engels. En total son 24 preguntas que plantea para explicar qué es el comunismo. Y las 10 primeras abordan el tema del proletariado, trata de definir qué es el proletariado a base de estas 10 primeras preguntas. El propio Engels me parece que lo dice en algún momento, es una especie como de catecismo en el sentido de la estructura, ¿verdad? Que tiene pues una serie de preguntas que se van desarrollando de forma muy sencilla, muy sistemática, pensando en que es para la clase trabajadora. Si me dejan nada más leer esta notita, el trabajo Principios del Comunismo es un proyecto de programa de la Liga de los Comunistas. Ya en el programa anterior, cuando hablamos de Joven Marx, hablamos un poco de este tema. Lo escribió Engels en París por encargo del Comité Comarcal de la Liga de los Comunistas. Como lo tenía por proyecto previo, Engels en la carta a Marx del 23 y 24 de noviembre del 47 propone renunciar a la forma de catecismo y redactar un programa de la Liga de los Comunistas en forma de manifiesto comunista, es decir, es el antecedente directo del manifiesto comunista. En el segundo congreso de la Liga de los Comunistas, que se realiza el 29 de noviembre al 8 de diciembre, las opiniones de Marx y Engels fueron aprobadas por completo, se les dio el encargo de redactar el programa de la Liga, que fue el manifiesto del Partido Comunista. Al escribirlo, los fundadores del marxismo utilizaron una serie de tesis expuestas en los principios del comunismo, que es la obra que estamos analizando. En la obra Principios del Comunismo, Engels fundamentó teóricamente algunos principios programáticos y tácticos muy importantes del Partido del Proletariado y enseñó qué medidas debía aplicar el proletariado que conquistará el poder para preparar el paso del capitalismo al socialismo. Bueno, quería como tocar esa pequeña introducción, no sé si quieran comentar algo, entrarle como a una primera ronda de participaciones, de análisis. Me parece importante recalcar siempre, como lo hacemos aquí cuando analizamos algún texto, siempre considerar el contexto histórico, lo que estaba pasando en el momento en el que se crean las ideas. Tiene mucha relevancia determinar siempre el contexto en el que está. Entonces, como habíamos hablado incluso en el programa pasado, en el primer programa, cuando, cuando hablábamos de Marx en general y de esos procesos de la película del joven Marx, estos escritos son necesarios porque, para empezar, ni Marx ni Engels inventaron el comunismo, ni Marx ni Engels inventaron al proletariado, ni Marx y Engels inventaron estas circunstancias que se vivían en ese momento. Y de hecho había luchas fuertes, luchas en donde se peleaban los anarquistas con los socialistas, con los comunistas, y donde era fuerte, era la lucha ideológica iba más allá solo de ser ideológica, ¿no? Se estaba generando un caos muy complejo porque sí, por una parte ya se estaba entendiendo qué era la burguesía, ya se estaba entendiendo qué era el imperio, sobre todo el imperio prusiano, ya se estaba entendiendo como una clase opresora contra la clase oprimida, pero entonces la clase oprimida tenía que buscar la manera de poder salir de esa situación, de poder emanciparse, liberarse de la clase burguesa. Y obviamente eso, como es un proceso histórico, fue un proceso histórico, no va a ser fácil hacer un proceso histórico que cambie las condiciones materiales existentes, ¿no? Por lo tanto, se tenía que pensar muy bien, se tenía que determinar muy bien, se tenía que determinar científicamente cuáles iban a ser las tomas de decisiones, qué estrategia, qué táctica se iba a tener que utilizar. Entonces, en toda esta vorágine de ideas que unos decían una cosa, otros decían otra, la lucidez de Marx y Engels se basa en eso, en sistematizar de una forma científica las ideas, los porqués. Entonces, por eso Marx hace sus manuscritos de 44, ¿no? Porque realmente él, para empezar a entender esa realidad tan compleja y ese caos, tenía que tener bases filosóficas específicamente para saber de dónde se iba o de dónde se podía partir, ¿no? Mediante la lógica también, utilizando mucho todos los recursos históricos del pensamiento. Entonces, hay que entender esto no de una forma dogmática, o sea, este libro, este texto de Engels, porque si bien está hecho a manera de doctrina, que ya después lo reivindica, porque se dan cuenta que no se trata de generar un adoctrinamiento de una postura política, así como lo sería el anarquismo, con el caso de Proudhon, que solo era una postura política, no era precisamente una forma de emancipar las condiciones o de transformar las condiciones de una manera lógica, de una manera real y concreta, basándonos en las condiciones materiales que se tenían en ese momento, ¿no? Entonces, es importante entender esto antes
de leer, ¿no? Que es el comunismo, que es el proletariado. Volvemos a lo mismo, no es porque Marx y Engels hayan descubierto o hayan inventado lo que es el comunismo, ¿no? El concepto de comunismo ya se traía desde mucho antes y nada más es que se tenía que definir y llegar a concesiones sobre lo que realmente era, porque cada quien tenía su percepción. Entonces, eso es un trabajo muy difícil, incluso hasta la fecha, es un trabajo muy difícil de determinar qué es el comunismo en pocas palabras o tratar de explicarlo brevemente, ¿no? Entonces, siempre hay que tener consideración para no ver a este texto como un texto dogmático, como un texto que trata de adoctrinar, ¿no? No es, ni era la intención, simplemente hay que ver las circunstancias del texto. Iván, ¿quieres compartirnos algo? Ok. Sí, de acuerdo con lo que dijo Miguel, que mira, yo considero el principios del comunismo muy valioso en la forma de cómo Engels organizó todos estos conceptos que, como dijo Miguel, no fueron inventos de Engels ni Marx, sino pues, estaban así elaborando y avanzando, haciéndolos científicos. Y yo pienso que, pues, repitiendo un poquito, es valioso cómo lo organizó Engels de una forma muy directa, muy corta, así directa, como si lo considero valioso para alguien que no, que estaba escuchando esos debates de esos tiempos y pues no sabía qué es el comunismo, qué es el proletariado, cómo se fue formando proletariado y todo eso. Entonces, sí, yo diría eso por mi parte. Pues bueno, ya como para entrar en materia de lo que dice exactamente el texto, eh, la propuesta era un poco dividir tal vez en dos partes las 24 preguntas para tener como una claridad esquemática de los temas. Por eso era como, es la idea de tener estas primeras 10 preguntas. Porque bueno, comienza Engels preguntándose qué es el comunismo, me da la impresión de que, y ya como decía un poco también Ábrica, que ya desde entonces había tergiversaciones o interpretaciones simplistas de comunismo, ¿no? Como las que hay ahora de que si eres comunista, vete a una isla desierta, ¿no? O si eres comunista, ¿por qué utilizas el Internet, etcétera? Entonces, bueno, Engels no se mete en problemas, tiene que llegarle al proletariado y dice que el comunismo es la doctrina de las condiciones, ojo, las condiciones de la liberación del proletariado. Entonces, bueno, ahí está ya reconociendo una clase social, el proletariado, una clase muy joven, incluso hoy en día el proletariado es una clase joven, tiene que estamos en 2024, poco más de 200 años, realmente es una clase bastante joven. Y se pregunta qué es el proletariado. A grandes rasgos es la clase social que para sobrevivir o para subsistir, para tener sus medios de subsistencia bajo esta lógica del materialismo histórico, que la vida se sustenta con cuestiones materiales como la comida, la alimentación, el vestido y el techo, ¿no? Si no hay esos tres elementos, pues no se puede desarrollar la vida humana. Entonces, para tener esos elementos, tienen que vender su fuerza de trabajo pero pues para vender su, o sea, es aparentemente muy simple, pero también complejo en el sentido de que o sea, ¿por qué tienes que vender tu fuerza de trabajo? Bueno, pues porque la burguesía es dueña de todas esas herramientas que se requieren para desarrollar el trabajo. Ya en el siglo XIX ya se dio la revolución industrial, que es un suceso fundamental para el nacimiento del proletariado, en un proceso que también se relaciona con lo que Marx define en el Capital como acumulación originaria, y la burguesía se apropia de esos medios, esas herramientas de trabajo, le pertenecen y, por decirlo así, se las presta al proletariado que no tiene esos medios porque fue despojado de esos medios cuando se acaba con los gremios de la Edad Media, con los talleres, etcétera, de los zapateros, de los sastres, etcétera, etcétera. Bueno, el proletario ya no tiene esas herramientas para desarrollar su trabajo y entonces lo único que le queda es su fuerza de trabajo, va y la tiene que vender al burgués, ¿no? Al dueño de estos medios de producción, que bueno, finalmente más adelante lo van a llamar tanto Marx como Engels medios de producción. Entonces, bueno, ahí yo cerraría esta primera opinión. Pues sí, como bien dices, el tema de tratar de identificar cómo se originó eso, o sea, cómo fue que los dueños de los medios de producción, sea la clase burguesa, era algo también que estaba en boga. Incluso Adam Smith ya eh, lo había explicado. Y esa era la única explicación y era la explicación más seria que había al respecto, ¿no? De cómo surgió el dinero y cómo surgieron los intercambios comerciales. Y obviamente él lo hace desde una perspectiva idealista. O sea, se imagina, de acuerdo a lo que él se imagina, que cómo pudieron haber sido las cosas, es como plantea su teoría, ¿no? Entonces, es por eso que Marx y Engels hacen un esfuerzo por tratar de desarrollar, más allá de la imaginación, entender los orígenes, el origen de estas fuerzas productivas. Entonces, incluso pues, está tan titánico el trabajo que Marx no lo presenta hasta el Capital, ¿no? Dedica un capítulo completo para exponer
lo que fue la acumulación originaria, ¿no? Más allá de los mitos de Adam Smith, donde había gente que comerciaba con cosas y que en vez de gastárselo lo ahorraba y que ahorraba y ahorraba y que en vez de gastárselo lo seguía ahorrando hasta que un día acumuló lo suficiente para poder comprar eso. Yo no dudo, y obviamente nadie lo dudaría, que hay quienes sí llegaron así a su capital, hubo personas en todo el mundo, no nada más en Europa, que mercaderes que pudieron hacerse de riquezas así, incluso en el feudalismo, antes con la venta de esclavos, por ejemplo, o con la venta de especias, o con la venta de algún recurso. Sí, obviamente hubo gente que sí se hizo rica así, pero bajo las mismas circunstancias, haya sido como haya sido haya sido como haya sido el origen, de todos modos se utilizó fuerza de trabajo de alguien más. Digo, en el esclavismo pues es más que obvio el porqué, pero en cualquier otro trabajo, en la venta de especias, en la venta de recursos, hubo alguien que tuvo que cultivar las especias, tuvo que cuidarlas, tuvo que cosecharlas, tuvo que recogerlas, tuvo que trasladarlas, que secarlas, que procesarlas. O sea, toda esa fuerza de trabajo fue robada, básicamente. Entonces, no importa, porque los liberales tienden mucho a denostar la teoría de la acumulación originaria de Marx en cuanto a que no es general. Sí, por supuesto que no es general, no solo fue una forma en la que el capitalismo o la burguesía acumuló su riqueza, ¿no? Fueron quizás varias formas. Marx explica justamente varias formas de eso, no solo una, sino que tiene varias explicaciones, y además puede haber muchas más explicaciones, pero todas ellas, cualquier explicación hasta la de los liberales al hecho de ahorrar, tuvieron que haberse servido del trabajo de otras personas. Entonces, identificar esto de una forma concreta, materialista, requiere de todo un método que fue el que hicieron y trabajaron Marx y Engels, ¿no? Pero entonces, volviendo al texto específicamente del qué es el comunismo, por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué es el comunismo? Para muchos podría parecer la respuesta un poco insuficiente, ¿no? El comunismo es la doctrina, volvemos a lo mismo, ¿no? El lenguaje, la doctrina de las condiciones de la liberación del proletario. Entonces, más allá del lenguaje, de adoctrinamiento o no, finalmente en ese momento se determinaba, o se, se consideraba que la doctrina era aquel conjunto de conocimientos de alguna cosa o algunas cosas específicas. En la actualidad tenemos ya una concepción de doctrina negativa, en donde el adoctrinamiento no está bien, en donde no debes de dejar que nadie te adoctrine, y te lo dice gente que está adoctrinada por el consumo, pero finalmente cualquier persona encuentra sus significantes, y los significantes están determinados o se pueden aglomerar en una doctrina. Entonces, cuando se habla de la tradición marxista o de la doctrina marxista, no se está hablando de un adoctrinamiento así negativo, ni tampoco se está hablando de una tradición retrógrada o reaccionaria, ¿no? Lo que se está hablando es de un conjunto de ideas y valores, que también es algo muy importante, y valores que se pueden generar como significantes y además como un producto cultural para, para esto, para lo importante como la liberación del proletariado. Ahora, ¿qué es el proletariado? Volvemos a lo mismo. Entender el proletariado desde la perspectiva de Inglaterra o Alemania del siglo XIX, pues es el nacimiento de ese fenómeno, ¿no? Entonces, ¿por qué no se incluía a los campesinos? Porque en ese momento el campesinado funcionaba de otra forma, o sea, cuasi feudal, pero obviamente todavía no se desarrollaba de tal manera el capitalismo, de forma de que haya abarcado ya todos los terrenos posibles de la actividad humana. Entonces, el proletariado regularmente se podía referir en ese momento a los trabajadores de fábrica, porque incluso en una de las preguntas, creo que es la 9, ahorita les digo bien, por eso quería tener aquí la guía, la diferencia que hay ¿qué diferencia hay entre el proletario y el artesano? ¿O qué diferencia hay entre el proletario y el obrero de manufactura? O sea, estas categorías son específicamente de ese momento histórico, que en este momento no es que ya no funcionen, sino que ya hay muchas más. Sigue habiendo artesanos, por ejemplo, los constructores de guitarras o los constructores de instrumentos musicales, pues siguen siendo artesanos, los constructores de muchas cosas. Yo hago, por ejemplo, unas pomaditas para el dolor muy eficientes y sigo siendo artesano al hacer las pomaditas, ¿no? O sea, sigue habiendo manufactura real, pero ahora hay comerciantes que siempre ha habido comerciantes, obviamente mercaderes, pero los que llamamos comerciantes informales, ¿no? Que podríamos pensar que no pertenecen a la clase trabajadora porque no son asalariados, no le trabajan a un patrón, pero sigue siendo la clase trabajadora, siguen siendo desposeídos de los medios de producción y tienen que endeudarse para conseguir cómo invertir y reinvertir y aparte sacar su ganancia y aparte sacar su, recuperar la inversión o pagar la inversión. Y hay quienes lo hacen, hay comerciantes que trabajan en sus propios puestos y hay comerciantes que tienen trabajadores o que ni siquiera trabajan en el puesto, sino que solo tienen el puesto porque pusieron el lugar, tienen la inversión, consiguieron el lugar con el grupo social que se haya organizado de comerciantes, pero lo trabaja alguien más. Y hay personas que explotan, que tienen muchos comercios, o sea, muchos puestecitos, y que solamente ponen a trabajar a personas ahí y ellos no trabajan, ¿no? Pero finalmente a ellos ya actúan como capitalistas o como burgueses, pero siguen siendo desposeídos de los medios de producción. Entonces hay muchas diversidades en la actualidad de ser clase trabajadora. La uberización, la famosa uberización, que incluso ya es un tema filosófico contemporáneo, también ya es otra forma de explotación
Entonces, hay que entender bien esto, no es que solo haya proletariado y artesanos, ¿no? O campesinados. Ahora, creo que ya no es muy útil, incluso para nosotros, hablar de proletariado, sino que tenemos que referirnos a la clase trabajadora, sí, en total, en general, ya no en particular, sino en general, a toda la clase desposeída, a toda la clase trabajadora. Entonces, ahí es donde hasta la clase media acaba siendo clase trabajadora, y eso es intentar ver la realidad concreta, sin disfraces, porque la clase media está acostumbrada a quererse disfrazar de que ya no pertenece, ya no pertenece a la clase trabajadora, ya no es de clase baja, ¿no? Entonces, mientras más conciencia de clase tengamos y mientras más ubiquemos que la clase trabajadora abarca un montón de trabajos y de formas de trabajo y de formas de explotación, también está la clase burguesa o la clase que posee los medios de producción o los dineros, los inmuebles, también la mafia inmobiliaria ya es parte de esta clase poderosa, ¿no? Entonces, no es tan difícil desde esa perspectiva identificar este balance de dos clases, de dos únicas clases en la actualidad, ¿no? Trayendo todo esto a la actualidad y ver cómo sigue funcionando la forma de categorizarlos, a la forma de explicar todas estas formas de explotación y de trabajo. De acuerdo con lo que comentaron los dos cámaras, no tengo mucho para agregar, sino nomás respaldar cómo explicaron lo que Engels explicó. Ok, bueno, a mí me gustaría, a ver, tal vez ya como a manera de cierre, o a lo mejor ahorita salen más cosas, no lo sé. Primero, mencionar en la pregunta 5 lo que menciona Engels sobre la venta de trabajo por parte del proletariado. Como ya se explicó, el proletariado, al ser despojado de estas herramientas y de estos medios de producción, se ve en la necesidad de vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, para poder hacerse de esas materias indispensables para el desarrollo de la vida humana. Y bueno, al momento en que vende su fuerza de trabajo, el trabajo mismo se vuelve una mercancía más que se comercia dentro del capitalismo. Entonces, evidentemente, esa mercancía está sujeta a fluctuación de precios. ¿Cuál es la medida, por decirlo así, que determina el precio de esa mercancía que es el trabajo? Pues bueno, ahí el burgués, y con el paso del tiempo, va a desarrollar técnicas o conocimientos cada vez más complejos para llevar la administración de su empresa. Pero bueno, el burgués tiene que tomar en cuenta lo que le cuesta las materias primas con las que se van a crear nuevas mercancías, materias primas extraídas de la naturaleza, y los gastos que le implica el mantenimiento de sus medios de producción, de las herramientas, de la fábrica, de las máquinas que están en la fábrica, etcétera. Y otro gasto, pues, es la fuerza de trabajo que paga a los obreros. Entonces, bueno, de esos tres elementos, el burgués, además, bueno, eso implica un costo de producción de la mercancía que va a generar, zapatos, por decir una cosa. Entonces, al zapato le tiene que aumentar un extra para que sea la ganancia, la plusvalía, y que ese extra justamente que igual ya en otros programas desarrollaremos más cómo funciona la plusvalía, pero ese extra es la ganancia, ¿no? Para el burgués y lo que le permite acumular capital y expandir cada vez más su capital. Pero entonces dice Engels algo muy importante, ¿en qué se basa el burgués para dar el salario? Algo fundamental, un elemento fundamental es que con lo que le paga al proletario, el proletario sea lo mínimo indispensable para que pueda seguir desarrollándose, para que no se muera de hambre, básicamente, y al otro día pueda regresar a la fábrica nuevamente, porque si también no le alcanza para comer, pues se va a morir y no va a producir en condiciones óptimas, ¿no? Entonces, eso me parecía importante. También hacer referencia a lo que menciona sobre que las clases trabajadoras siempre han existido, pero en diferentes condiciones, y aquí hace como un recuento histórico, porque en la pregunta 7 se plantea cuál es la diferencia entre proletariado y esclavo, en la 8 entre proletariado y siervo, es decir, el esclavo se remite al modo de producción esclavista, el siervo al modo de producción feudal, y luego también pregunta la diferencia entre artesano y el obrero de manufactura, que ya es como, digamos, los embriones del capitalismo, el obrero de manufactura que se desarrolló entre los siglos XVI y XVIII, decía Engels, y que efectivamente poseía casi en todas partes instrumentos de producción, su telar, su rueca, un pequeño terreno para cultivar, etcétera, ¿no? El proletario no tiene nada de eso. El esclavo, por ejemplo, le pertenece al amo, ¿no? Es parte de su propiedad. Eso, digamos, desde un punto de vista humano, podría considerarse como degradante, pero el esclavo, pese a las condiciones degradantes, no se ve en la necesidad de salir a competir para conseguir un trabajo, porque ya está ahí garantizada su subsistencia del esclavo. El siervo, pues es un poco igual, ¿no? No es dueño del señor feudal, pero tiene asegurado su desarrollo trabajando ahí en el feudo y estableciendo ciertos acuerdos con el señor feudal, como entregarle una parte de lo que siembra, proteger al feudo, si hay una posible invasión, etcétera. Entonces, bueno, me parecía como interesante comentar esos puntos.
Y bueno, aquí creo que sí vamos a tener una visión, una opinión encontrada, porque yo creo que sí sigue siendo muy útil el concepto de proletariado y no es lo mismo que clase trabajadora. Por eso algunos especialistas denunciaban, o más que denunciar, hacían énfasis en que, por ejemplo, la reforma educativa era un proceso de Te, proletarización per- de los trabajadores de la educación, te que están al perdimos con la servicio verdad. del Estado y que venden su fuerza de trabajo, pero no genera plusvalía para el capital, porque son contratados por el Estado. Pero al venir esta reforma educativa bueno, se materializó con mayor fuerza durante el sexenio de Peña y que AMLO la ha mantenido, ¿no? A pesar de esta retórica pro magisterial, en realidad no ha habido cambios sustanciales, es la misma reforma y es lo que ha denunciado la CENTE. Lo que se busca es proletarizarlos para que su trabajo sí rinda beneficios al capital nacional o transnacional, más allá del vínculo que tiene con el Estado. ¿Cómo? Pues de diversas formas, reformando la ley del ISSSTE para que las pensiones que reciben puedan ser controladas y administradas por empresas privadas que evidentemente le van a sacar jugo, ¿no? Desde la lógica de los mercados financieros, ¿no? Que es algo que están peleando la gente, que se derogue la reforma de 2007 del ISSSTE. Y bueno, así, ¿no? La cuestión de que para la jubilación transformaron el salario mínimo en UMAS, etcétera, ¿no? O sea, si hay un proceso de buscar que el trabajo del magisterio rinda beneficios a capital privado, ya no solo al Estado. Entonces, ahí hay un proceso de proletarización. Sí, de hecho, bien lo dices, no, no lo había considerado específicamente así, el concepto o la categoría de proletariado, ¿no? Sí, pero bien, o sea, realmente sí, a pesar de que haya muchas otras formas de explotación y muchas otras formas, sí es medular eso, ¿no? ¿A quién rinde este beneficio? Pues, ¿a quién le da regalías ese trabajo, esa fuerza de trabajo? Porque sí, por ejemplo, hablaba del fenómeno este en donde un comerciante empieza a tener un puesto, entonces le va bien vender, no sé, pantalones y le va bien, tiene buenas ganancias, pone otro puesto y luego pone otro puesto y pone a trabajadores. Y ya llega un momento en donde él no trabaja, sino nada más va a cobrar ya las ganancias o nada más está pendiente o cosas así, ¿no? Entonces, ahí el capital sí está siendo para él, que pertenece a la clase trabajadora, por así decirlo, pero que está utilizando la fuerza de trabajo para otras personas, pero si bien no entra ese dinero al capital, al capital financiero, así como le dices, como el caso ahora ajá, de los maestros, ¿no? Sí, entiendo bien esa, y gracias por darme luz en eso, porque sí, no lo había considerado. Utilizar el proletariado para determinar eso, ¿no? Más allá de la precarización de los trabajos, sí, porque aparte sí es precarizar el trabajo y aparte es que entre el capital al capital general, al capital financiero general, ¿no? Sí, 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 es una categoría distinta que sí, desde esa perspectiva pues va a seguir siendo útil. Sin embargo, es insuficiente, a lo que me refiero, el hecho para conglomerar a toda la clase Sí. trabajadora y todas las formas de explotación, pues sí, eso sigue siendo solo una particularidad de las formas de explotación, pero sí siempre será como mejor englobar para que no haya la disforia de clase, ¿no? De sentir que porque eres gerente de una empresa y vives bien y tienes un carrito y te puedes ir de vacaciones una vez al año, no por eso eres ya de la clase burguesa, ¿no? Es que me parece importante. Esta lógica, este ejemplo con el magisterio, yo lo escuché con el maestro Jorge Castañeda, que hace poquito más de un año nos estuvo apoyando con nuestra primera escuela de formación artística y que, bueno, lamentablemente falleció el maestro Jorge Castañeda Zavala, académico del Instituto Mora, y que, bueno, tenemos pendiente ahí hacerle un pequeño homenaje porque era muy solidario, trabajó mucho en el sindicalismo, no era un académico pues ahora sí que de estos académicos exquisitos, ¿no? Era de los que se ensuciaban las manos, por decirlo de alguna forma, andaba a pie. Y yo lo escuché de él, ¿no? Se me hizo muy clarificador, ¿no? Cuando explicó el proceso de proletarización, por ejemplo, del magisterio, ¿no? Del Estado, evidentemente. Y creo que eso era lo que iba a decir otra cosa, pero ya se me borró. Iván, vives en Estados Unidos y tienes un nombre bolchevique. Aquí estoy. Aquí Y estoy. entiende los memes mexicanos. Ajá. Am, no, pues muy interesante todo lo que comentan también, ¿verdad? Para la audiencia, creo que estoy, estoy con la audiencia y aprendiendo con ellos también, ¿no? Quería también como aclarar algo, ¿no? En la 7, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el proletario y el esclavo, ¿no? Pero obviamente acá Engels explica esto que explicó Demian de lo que es el esclavo, ¿no? Y es importante como que también contextualizar. Yo al menos me preguntaba de más joven, de mucho más joven, me preguntaba cómo era que los esclavos habían soportado tantos milenios siendo esclavos, ¿no? O sea, que a nadie se le había ocurrido pensar que estaba mal ser esclavo y que tenían que dejar de ser esclavos, ¿no? Obviamente, pues la experiencia o lo que conocemos de Espartaco, y quizás hay un montón de insurrecciones, pero que bueno, la de Espartaco es la que más, ni siquiera está tan documentada, más bien se le ha hecho mucha imaginación, se le ha hecho mucha imaginación al respecto, y digo,
finalmente no dudo que en muchos momentos de la historia y en todas las culturas ha habido rebeliones, ¿no? Para el esclavismo. Sin embargo, también hay que comprender que el esclavismo, como bien lo decía Demian, eh, eran personas, o un esclavo era alguien que como le pertenecía a otra persona, pues ya tenía asegurada su subsistencia, pues mientras hiciera lo que la otra persona o su dueño, su amo, quería. E incluso pues en todas las épocas y en todas las culturas, las relaciones entre esclavo y amo, pues han sido complejas, ¿no? O sea, complejas incluso hasta en un sentido que llegan a ser positivas, en donde hay una confidencialidad específica con el esclavo y con el amo, tal así que incluso pues, los griegos, bueno, Platón, Platón, sí, me parece que es Platón que hace la comparación del esclavo y amo, no sé, corríjanme si no era Platón, que hace la alegoría del esclavo y el amo, que en este caso se tomaba como el maestro y el aprendiz, ¿no? O sea, más allá de ser el que yo sea el que te poseo o tú seas el que me posees, hay una relación de aprendiz, porque ya en otro momento en el feudalismo ya fue parte de los siervos o esa dinámica entre el siervo, pero en el asunto de los esclavos no era o duró tanto tiempo porque estas relaciones de guerra, estas relaciones de fuerzas, de choque de fuerzas, que son las entre seres humanos, pues, que es lo que hace que tenga que surgir el Estado, que tenga que surgir una fuerza mayor que controle los intereses de los seres humanos para que no se estén peleando. Y con eso ya lo abordaba Hobbes en el tema de que yo tengo la capacidad de robarte algo y tú tienes la capacidad de robarme algo y puedo pelear por algo. Entonces esa capacidad humana que tenemos la tenemos que controlar con una fuerza mayor. Para eso es el Estado, para que no nos estemos dando en la madre. Entonces, bajo esta dialéctica de guerra, pues el esclavo estaba agradecido por haber vivido. Es decir, porque si no fuera esclavo es porque estaría muerto, ¿no? Porque regularmente los esclavos eran botines de guerra, o te hacías esclavo, te rendías, y te hacías esclavo, o morías en la batalla, ¿no? O te mataban en la batalla, que es como realmente surgen en todas las culturas los esclavos, ¿no? Que son un botín de guerra. Obviamente después pues es la venta de estos esclavos, ¿no? Que tuvieron que hay un origen en esa relación social. Pero entonces identificar que el esclavo no se da cuenta que es injusto lo que está pasando, pues porque no hay una concepción del jurismo que tenemos hoy, ¿no? No se ha desarrollado el jurismo, las leyes, todo aquello abstracto que nos hace respetar acciones, ¿no? Que nos hace no matar, no violar, no robar, no agredir, no violentar, no causarle dolor a alguien, o sea, todas estas cosas, porque somos capaces de hacerlo, los seres humanos tenemos las capacidades para destruir, para matar, por lo tanto debe de haber leyes que hagan que no pase esto, ¿no? Entonces, creo que la esclavitud duró mucho tiempo. Entonces, si por un lado la proletarización de la humanidad genera una liberación de los esclavos, es algo conveniente para la nueva clase burguesa, porque la nueva clase burguesa lo que necesita es ahorrar costes. Entonces, un esclavo es muy caro. Un esclavo es demasiado caro, porque no solo porque hay que comprarlo, que cuesta, porque un esclavo costaba una lana, no cualquiera podía tener un esclavo, entonces tenías que costear al esclavo y aparte tenías que mantenerlo, y era algo que no daba, para el capitalismo esa relación social no funciona, entonces por lo tanto tienes que liberarlos para que entonces ya compitan por ese trabajo y ya tú no tengas que pagar tanto, y si alguien no quiere trabajar por lo que tú le trabajas, va a haber otros que sí quieran trabajar por eso. Entonces, en la actualidad hay mucho más esclavismo, bueno, violento, pues, y digo violento porque hubo un esclavismo en muchas culturas en donde la relación esclavo y amo no era tan violenta, o no era violenta, no es así de que te estuvieran latigando todo el tiempo, ¿no? Repito, era una relación de servidumbre simplemente, y donde incluso había hasta lazos emocionales entre los esclavos, ¿no? Bueno, entre el esclavo y el amo, pues, en general. Entonces, ahora la esclavitud de hoy, de la que hoy se sigue viendo, y creo que mucho más que en los tiempos del esclavismo, sí debe ser una esclavitud violenta, ¿no? O sea, o coercitiva o físicamente violenta, ¿no? Hoy se esclaviza a muchas más personas que, por ejemplo, que en el siglo pasado o en el siglo XIX, que todavía había esclavismo en un montón de países. Hoy hay más personas esclavizadas, en venta, niños, niñas, hombres, mujeres, de todo tipo siguen siendo esclavizados. Así es, no fue una concesión graciosa el acabar con el esclavismo y en todo caso no es ni bueno ni malo, ¿no? Sino es resultado del desarrollo de las relaciones de producción y del propio modo de producción, ¿no? Que tiene que estar en armonía las relaciones sociales de producción con el modo de producción. Muy bien, camaradas, pues muchísimas gracias por su atención. Esta fue su cápsula, Lo que callamos los marxistas.